Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar ya con la clase de repaso, esta segunda vuelta del tema 3, las fuentes del derecho, que vamos ya encaminados hacia las Navidades, donde tendremos mucho tiempo para dedicar a hacer todos los test que tenemos pendientes, todos los test de este tema, repetirlos, hacerlos bien, ir haciendo un test y corregirlo al mismo tiempo para que se nos queden bien los conceptos, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Ya sabéis que podéis seguirme en las redes sociales, podéis darle a me gusta si os gusta este vídeo, podéis hacerme comentarios a este vídeo, porque así os puedo contestar y interactuamos un poco más en los vídeos, o seguirme, darle a la campanita para que os avise de que estoy subiendo un nuevo vídeo o un nuevo directo o lo que queráis. Bueno, vamos a continuar. Recordar, darle vueltas al temario y hacer muchos test. Esa es la clave. Pues bien, la primera pregunta del tema 3 es una aproximación crítica al concepto de fuente del derecho. Esta nos dice que fuentes del derecho pues son instancias de las que procede el derecho. También son instrumentos normativos, tanto fuente, tanto instancias de las que procede. Luego veremos cómo se llaman esas instancias creadoras o instrumentos normativos en las que se plasma la regulación jurídica, que son esas formas, que son las mismas normas, y los agentes que lo crean, que es el derecho material, ¿no? Las fuentes materiales, los agentes que los crean. Veremos esta diferenciación. El término fuente no es un tema. No es neutral, designa el origen de algo. La procedencia de cierta fuente de la que brota tiene su origen, pues puede ser una autoridad con potestad para legislar o una norma emanada de esa autoridad. Hay una polémica jurídico-filosófica que, dependiendo de la respuesta que demos a de dónde emana el derecho, nos acercamos más a una corriente o a la otra. Nos dice el libro: si se identifica el derecho con la voluntad del legislador y con las normas que éste instaura, se adoptará la postura positivista, aceptada en la actualidad. Vale, eso nos dice eso. Es decir, si contestamos que el derecho es la voluntad del legislador y las normas que se da el legislador, pues entendemos que es la postura positivista, la más aceptada en la actualidad. Claro, tenemos que, nos dice el libro, que el derecho se identifica con la voluntad del legislador porque está plasmada en esas normas que instaura el legislador y que, por tanto, despoja a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado. Claro, pretende despojar a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado, que es una pregunta de test de 2023. Sí, porque solo existe el derecho legislado, el que es la voluntad del legislador. Luego, todo lo que no sea, despoja a la ley de toda consideración ajena al derecho, sí, la despoja, solo queda el derecho legislado y las normas que instaura el legislador, negando otro origen. Así pues, las fuentes del derecho son en sentido estricto el legislador y su normativa. Es una concepción realista. ¿Entendido? Ya sé que está muy resumido, pero es que aún está más resumido en el libro. ¿Cuál es, en definitiva, el derecho positivo? El derecho legislado, el adoptado por el emanado del legislador, de la voluntad del legislador, de las normas que instaura el legislador, de las que están normas positivizadas, normas codificadas. ¿Sí? Solo existe lo que está positivizado, lo que está codificado. Lo demás, no. El derecho legislado. ¿Por qué es derecho legislado? Porque procede del legislador. ¿Entendéis?
procede del legislador y, por tanto, el derecho positivista, la postura positivista, jurídico-filosófica positivista, solamente contempla ese origen de derecho legislado. Ahora bien, si por el contrario contestamos a la pregunta de dónde emana el derecho, si contestamos que se entiende que la promulgación de las normas por parte del legislador es una cosa más, es algo más de lo jurídico, inseparable de las relaciones que aquellas regulan y del criterio de justicia que las ordena, resultará la postura contraria. Bueno, esto ya sé que es un poco... Para la primera, sí que existen las fuentes del derecho en sentido estricto, porque concibe el derecho como la única e inmediata fuente del legislador, pero para la segunda sería más adecuada fuentes normativas. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Fuentes normativas, porque entiende que son varias. En tanto presume que las normas y el agente que las promulga son aspectos esenciales, pero que no agotan el derecho. No agotan el derecho. Hay algo más allá. ¿Entendéis la cuestión? Bueno, sí que es verdad que podría explicarlo mejor, pero no lo hace el libro, ¿vale? Entonces, ¿qué os van a preguntar? Estos términos os van a preguntar, ¿vale? Entonces, la otra postura, que obviamente es la iusnaturalista, la que va a contestar de dónde emana el derecho, no va a decir solamente de la voluntad del legislador, no va a decir solamente, exclusivamente del derecho legislado, sino que va a contestar que esas normas del legislador son un elemento más de lo jurídico como algo, como lo justo también, ¿no? Inseparable de las relaciones que regula y el criterio de justicia que las ordena, pues vale, pero esto no nos aporta mucho más. Tendremos que hablar en este caso, hay que hablar de fuentes normativas. ¿Por qué fuentes normativas y no fuente? Porque la única fuente para la positivista es el legislador. Pero para la postura naturalista, que considera que el derecho es algo que está algo más allá que la voluntad de una persona o unas personas que son los legisladores, sino que hay un concepto de justicia que todos tenemos, de justicia natural que por naturaleza tenemos, de la justicia que consideramos que está dentro de nuestra cultura, de esa justicia que está basada en los valores culturales y sociales que tenemos, pues entonces esa postura que va más allá de lo escrito, sino que considera que lo justo es algo más allá que la voluntad de una serie de personas, sino que es un concepto de lo justo, ¿vale?, que trasciende más allá de lo positivizado, de lo escrito, y que hunde sus raíces en el llamado derecho natural. Por eso es la postura ius naturalista. Pues eso, las fuentes normativas, hay algo más que el agente y las normas esenciales. No se agota ahí, sino que hay más, ¿vale? Hay más cosas, hay algo más allá que todos conocemos como justo, ¿no? Bueno, básicamente es un poco enrevesado como se lo plantean, pero es como es lo que dicen. Bueno, seguimos con otra pregunta que también ha caído en desarrollo y que por eso tenéis que tener clara. Pues bien, tenemos las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento. También se ha llamado en otros años fuentes históricas del derecho. ¿Vale? Pues bien, tenemos, por un lado, las fuentes materiales, es decir, quiénes lo crean. Las fuentes materiales son quiénes lo crean. ¿Quién son los agentes creadores? ¿Quién las produce? ¿Quién las crea? ¿Quién las produce? Veis que son términos sinónimos. Por eso son fuentes de producción, porque son quién las produce. La pregunta es quién la produce y son fuentes de producción.
¿Quién produce esta materia? Esta materia, en las fábricas para producir necesitas materia, ¿vale? Fuentes materiales son fuentes de producción, ¿vale? Asociar estos conceptos. ¿Quiénes son? El Congreso, instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, las asambleas autonómicas, los ayuntamientos en sus ordenanzas. Bueno, son fuentes materiales, fuentes de producción que crean, de las que emana el derecho porque lo crean, ¿vale? Y también hay fuentes formales. O sea, esto en general serían órganos o personas, ¿verdad? Y estos serían fuentes formales, son las que una vez han sido creadas, pueden adoptar una forma, ¿no? Pues aquí tendríamos pues un texto, ¿verdad? Un texto que sería la norma. Esto es como un libro, ¿no? Pues sería un texto. Entonces, ¿qué pasa con las fuentes formales? Que es la forma de la norma, ¿sí? Las fuentes formales es la forma que adopta la norma. ¿Y esta forma que adopta la norma para qué nos sirve a nosotros? Pues para conocerlas. Por eso se llaman fuentes formales o fuentes de conocimiento, porque nos permiten conocer. ¿Las fuentes materiales o de producción nos permiten conocer? No, porque son de las que emanan, y son los que emanan. Mientras que las fuentes de conocimiento permiten conocerlas y, por tanto, estas formas se manifiestan porque es el instrumento, o sea, es donde se manifiesta el derecho, el instrumento en que se plasman las normas, y por eso son fuentes de conocimiento. Ejemplo, pues serían los reglamentos europeos, las directivas europeas, las ordenanzas de los ayuntamientos, la Constitución española, sería una fuente de conocimiento suprema, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ambos aspectos no están desligados el uno del otro, porque para que exista una fuente formal tiene que haber habido alguien que la cree. No, los textos no se crean solos. Los textos los ha creado siempre alguien, un legislador, alguien que crea, un agente creador, ¿vale? Por eso nos dice que ambos aspectos no están desligados. La primacía de un instrumento, de uno o instrumento normativo, la primacía que tenga uno sobre otro, dependerá de qué sujetos o instituciones tengan el poder normativo en cada momento histórico. Es decir, la fuerza de obligar que tenga esa fuente formal o esa fuente de conocimiento, la fuerza que tenga de obligar esta fuente formal o de conocimiento, por ejemplo la Constitución, dependerá de quiénes son los sujetos o instituciones que tengan el poder normativo en cada momento histórico, el poder para crearlas, ¿vale? Vamos a ver cómo evolucionó esto en la historia. Este esquema de hay un poder, un agente creador que es la fuente material que produce la norma, y luego está la forma, que es la fuente de conocimiento, que es los textos, ¿verdad? La norma en sí, cómo pasa de ser agente creador, fuente de producción a fuente de conocimiento. Este paso no ha sido igual a lo largo de la historia, no es exactamente igual. En cada momento histórico vamos a ver que este paso o esta rotación de las fuentes de producción a las fuentes de conocimiento, de los creadores a los textos, esta transición o ese cambio o esa rotación, dependiendo del momento histórico, pues tiene más o menos importancia. ¿Para qué? Para obligar, para que la norma obligue. Vamos a ver de qué estamos hablando. En la antigüedad o en la Edad Media, pues hay una coexistencia de fuentes. En el derecho romano clásico, los pretores, jurisconsultos, el Senado o los emperadores ostentan, o el Senado o los emperadores ostentan la condición de fuente de producción.
¿Y qué hacen estos senadores, emperadores, jurisconsultos? Pues de ellos emanan fuentes de conocimiento que son edictos, leyes, constituciones justinianeas, opiniones, en un orden complejo y dinámico. En el derecho medieval, mucha más multiplicidad, mucha más pluralidad de fuentes. ¿Por qué? Porque están los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciantes o gremios, todos ellos son fuentes de producción, porque ellos crean derecho. Y de cada uno de ellos, de cada una de estas clases sociales o gremiales, emanan derecho, emanan una serie de normas. Estas son fuentes de conocimiento que se traducen en textos que son pues leyes, bulas, fueros, regulaciones gremiales, porque que es vigente cada noble en su territorio feudal, cada gremio en su propio mercado y cada iglesia en su propia parroquia, pues hace que esto suponga una especie de enjambre de órganos, de normativas, de fuentes de producción y de fuentes de conocimiento, en definitiva, cuyas notas son la heterogeneidad, es decir, la multiplicidad, la variedad, como queréis llamarlo, y la fragmentación. Porque en general el derecho no está unificado, está fragmentado. ¿Lo veis? Vale. Bueno, una nota común a todos estos órdenes vigentes hasta los siglos XIV y XV es el pluralismo jurídico, en cuanto que hay una pluralidad o coexistencia de fuentes, tanto de producción, con los que los crean, como de conocimiento, que son los textos en los que se plasma esa norma. Este pluralismo que estamos viendo poco a poco va a dar paso a un monismo jurídico. Pluralismo, monismo. Pluralismo, ¿por qué? Porque había muchos señores, muchas clases sociales en la iglesia, los gremios, que producían leyes que se convertían luego en fuentes de conocimiento. ¿Y qué ocurre? Pues que este pluralismo va paulatinamente dando paso con la pervivencia o la generación del Estado como tal ente, ¿no? Pues poco a poco se va convirtiendo en un monismo jurídico, a la vez que el Estado moderno se convierte en la única fuente de producción, tanto de producción del derecho como de los textos que emana, que son de conocimiento, y claro, pues se niega que cualquier otra pueda tener esa capacidad de obligar, ¿no? Pues bien, el Estado moderno y contemporáneo, con la aparición y consolidación del Estado moderno, ¿qué pasa? Que desaparece la pluralidad, ¿vale? Esa pluralidad que decíamos. Se concentra el poder en el monarca. Con el triunfo del Estado, en los siglos XVII y XVIII, pues se configura el Estado como absoluto. De ahí viene el absolutismo, donde el rey acumula todo el poder para dictar la ley en el territorio. La idea de una nación, un soberano, una sola legislación, sintetiza el significado del Estado moderno, donde en esa primera fase la voluntad del monarca, del soberano, era la única fuente de producción y la ley que expresa la voluntad del soberano era la única fuente de conocimiento. De ahí el origen de la palabra soberanía, donde la soberanía viene es la capacidad de dictar las leyes y manifestar y obligar con su sola voluntad del soberano, personificado en un gobernante. ¿En exclusiva para qué? Pues para crear el derecho, para establecer las leyes y además jerarquizar las fuentes, donde en la cúspide va a estar la voluntad del monarca y sus preceptos. Todo esto va a dar paso con el tiempo, va a haber una transición del Estado liberal al Estado absoluto, del Estado
absoluto, perdón, del absolutismo al Estado liberal. ¿Cómo? Pues abruptamente en algunos lugares, como tras la Revolución Francesa, tras muchísimas guerras en toda Europa y también en Estados Unidos, tras muchas guerras, pues se estableció, se fueron estableciendo el Estado como liberal, en la que se desconcentra el poder del monarca y esa soberanía pues se traslada a una serie de órganos, a una serie de poderes donde, pues, bueno, se pretende que esos poderes ejerzan unos contrapesos, unos entre otros. De ahí que tengamos ese principio de separación de poderes entre el legislativo, que es el Parlamento, el ejecutivo, que es el gobierno, y el judicial, que es la Administración de Justicia, y así se distribuyen el poder estatal y la potestad legislativa. Conforme a la teoría político-liberal, el legislativo actúa en representación del pueblo soberano, amplía su competencia legislativa que la materializa en la ley, el ejecutivo pues tiene la potestad normativa, los jueces pues la tarea de aplicar la ley aprobada por los representantes de la soberanía nacional. Bueno, pues un poco esta es la teoría. Luego la práctica en cada país ya pues es como es, ¿no? Daría para varias clases. En definitiva, este periodo hay una reducción de fuentes de producción a una sola, que es el Estado, ya sea absoluto o liberal, o quizás sería más lógico decir absoluto o democrático, y la voluntad del legislador estatal, monarca o parlamento, cuyo único validez de la normatividad jurídica pues es esa, es el que es el monarca o el parlamento. Con este proceso de constitucionalización de ordenamientos se queda esta concepción positivista porque se basa en la aparición y desarrollo y concreción de las constituciones, por eso es positivista y monista porque vemos que se concentra ya sea en el monarca o en el Estado, todos los poderes. Bueno, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad daría también para otro libro entero. Pero bueno, lo que ocurre en la actualidad es que esa diferenciación que hace el Estado como fuente de producción y fuente de conocimiento, pues en principio es exclusiva, pero hay unas nuevas fuentes y hay una serie de motivos por las cuales va apareciendo derecho que lo que ocurre es que rebasa de alguna forma esa exclusividad que tiene el Estado. Por ejemplo, cuando el Estado se integra en la Unión Europea, por ejemplo, pues hace que dice que debilita la soberanía nacional. Bueno, es una opinión, ¿entiende? Hay que entender que lo que hace es cede el ejercicio de su soberanía en una serie de materias. Eso creo que es más correcto. Cede parcialmente competencias de soberanía sobre algunas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tanto la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo son fuentes de producción que crean derecho y luego pues se plasman en fuentes de conocimiento, como hemos visto, como reglamentos, directivas, etcétera. Decisiones. Pues bien, más motivos que le quitan la exclusividad al Estado como fuente principal tanto de producción como de conocimiento. La globalización. Entonces, ¿qué me tengo que quedar aquí? Pues con que tengo que hablar de la UE, ¿verdad? Este tema, si me ponen, hablaré de la UE. También hablaré. Hombre, ¿qué tal? Tenemos aquí un compañero. Gracias por tus clases. Gracias a ti por seguirme. Gracias. Macabeli. Gracias. Bueno, pues lo que estamos comentando. Estamos hablando de la actualidad, un poco qué es lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Bueno, pues que hay una serie de cosas como la integración en la Unión Europea, la globalización, y luego también la desregularización y privatización de sectores del derecho. Hay una serie de sectores del derecho que permiten que no se imponga el derecho
derecho civil, en la que adoptan una serie de formas de resolución de conflictos, como son el arbitraje, la conciliación, pues bueno, la mediación, que permiten, aquí dice que quiebra el monopolio normativo del Estado. Bueno, lo que pasa es que el Estado permite que haya este derecho voluntario en que las partes pueden llegar a acuerdos, mejorar los pactos entre ellos, vía mediador, árbitro o convenio, ¿no? Las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que el Código Civil, tenemos el Código Civil que es de 1889 y tenemos la Constitución Española que es de 1978. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta disparidad de años, pues lo que nos lleva es a que, claro, pues necesitan cierta integración entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución es la suprema, se convierte en la fuente suprema del derecho, modifica y completa sustancialmente el conjunto del sistema de fuentes. Claro, fijaros que el sistema de fuentes en 1989 establece el Código Civil que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, donde estaría incluida como ley suprema la Constitución, la costumbre y los principios generales del derecho, por eso está en vigor este orden de las fuentes. ¿Qué debemos conocer? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ahora veremos cómo se ordenan uno en función de qué entran en juego si la anterior, si no existe anterior. Es decir, los principios generales del derecho entran en juego si no hay costumbre. La costumbre entra en juego si no hay ley, ¿vale? Se aplican de forma, pues, subsidiaria o escalonada, como veis. ¿Qué es la ley? Pues la ley es una fuente de conocimiento, ¿verdad? Es un derecho, es una fuente formal, porque es la forma de la norma, ¿vale? Es aprobada por los representantes del Parlamento y, bueno, pues la voluntad del Estado, su órgano legislativo, que son los representantes de la soberanía nacional. La noción de ley en sentido amplio, pues bueno, abarca todo tipo de disposiciones que comparten una nota común, que las normas jurídicas son de carácter general, son dictadas por órganos estatales competentes y, pues, tienen una serie de características. La generalidad, la publicidad, la jerarquización, la permanencia. Bueno, estas son las características. La costumbre, pues, tenemos que ir a memorizar el Código Civil. El artículo 1.3, el 1, tenemos que ver el 1, el 2 y el 3. Sus apartados, pues bueno, la costumbre solo regirá en defecto de ley siempre que no sea contraria a la moral, el orden público y resulta aprobada. Pues bueno, pues tenemos que estudiarlo y conocerlo, que sea constatada y demostrable la costumbre, que quienes ajustan su conducta a determinada costumbre, pues sea un auténtico, le den un valor de ley, entiendan que obliga, ¿vale? Que no exista ley al respecto, pues la costumbre es fuente supletoria, claro. Esta supletoria de la que hemos hablado antes, pues solo rige en defecto, la costumbre solo rige en defecto de ley. Y que no sea contraria a la moral ni al orden público. Por ejemplo, pues el 3%, esas comisiones, pues bueno, esto es contrario a la moral y contrario al orden público y, si me apuras, contrario a la ley. Más cuestiones que debemos saber, pues ese caso especial de la jurisprudencia. La jurisprudencia aquí hay que ver que nos marca una serie de cuestiones importantes. ¿Por qué? Porque afirma con claridad, para los test, que en nuestro ordenamiento jurídico, sistema continental, ya recordar que es cerrado, si es un sistema cerrado, la jurisprudencia no es fuente de conocimiento. Es decir, no es fuente formal. La jurisprudencia no es forma. La única forma que es la norma, ¿vale? Y la jurisprudencia son sentencias que no es norma. ¿Por qué nos recuerda que en el sistema continental? Porque en el sistema anglosajón sí que lo es, ¿vale? Entonces, en el nuestro, no.
Y el Código Civil, en el artículo 1.6, lo que nos dice es que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y la costumbre y los principios generales del derecho. ¿Qué pasa con las sentencias, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se considera fuente del derecho? Porque completa y aclara las demás fuentes. Pero ¿es fuente material, fuente formal? Nada, fuente. Quedaros con eso, es fuente, sin más, ¿vale? Sin embargo, pues el criterio restrictivo del Código Civil, hay otro punto de vista, hay cierto punto de vista, hay otras opiniones que dicen que no, que toda jurisprudencia constituye en cierta parte pues un criterio interpretativo del derecho, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta, sin más. ¿Qué más? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es fuente de primer orden y no está recogida en el Código Civil. ¿Por qué? Porque es muy anterior al 78, ¿vale? Por eso no lo recoge. Pero eso no significa que no sea. Nos dice que es una fuente de primer orden, pero material o formal no lo dice. Solo quiere decir que es fuente, ¿vale? ¿Sobre los derechos, sobre qué? Pues sobre derechos fundamentales, en cada caso concreto, y posee la fuerza vinculante para jueces y tribunales, ¿vale? Pues bien, esto debemos conocerlo. Y la Constitución como fuente, pues claro, la Constitución es una fuente formal de primer orden, fuente formal suprema, ¿ves? ¿Por qué es formal? Porque adapta la forma de texto, por eso es una fuente formal suprema. Tiene valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo, es fuente de conocimiento, nos permite conocer y, bueno, pues eso, de mayor rango y vinculante. Ha de interpretarse la ley de conformidad con el texto constitucional y debe concebirse a la luz de los principios contenidos en la Constitución. ¿Qué más tenemos que saber? Pues que tiene un valor normativo directo, directamente aplicable, según unos valores o principios en que incorpora la Constitución. ¿Qué valores y principios pueden ser? Pues bueno, en el 1.1 tienes los valores superiores, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo jurídico. Y también, como principios importantes, pues tenemos que ver el artículo 9.3, bueno, el artículo 9 entero, ¿no? Serían los principios. El primero del artículo 9, pues la legalidad, el principio de legalidad, que todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y a las leyes. Y luego, pues el 9.3, pues ese principio de legalidad que ya se nombra en el artículo 9.1, pues también está el de legalidad, jerarquía normativa, publicidad y retroactividad, seguridad, responsabilidad, interdicción de la actividad de los poderes públicos. Y bueno, y terminamos con el derecho europeo. Como hemos visto, el derecho europeo es un ejemplo de esa actualización que hace que las fuentes se extralimiten del propio monopolio del Estado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea posee su propio ordenamiento jurídico. Sus instituciones son plenas fuentes de producción. ¿Vale? Junio de 2023, de TES. Atención. Las instituciones tienen plena condición de fuentes de producción. Se divide el derecho de la Unión Europea en derecho originario y derecho derivado. El derecho originario son pues, los que dan origen a la Unión Europea, que son los tratados fundacionales, y el derecho derivado, que son pues, los instrumentos, el derecho formal, ¿verdad? La forma del derecho, que son los reglamentos, directivas, decisiones. Los reglamentos, ya veis, de carácter obligatorio, aplicación directa. Las directivas obligan, pero requieren transposición. No son de aplicación directa las directivas. Requieren transposición. ¿A qué? Pues a la legislación interna. Las decisiones, pues regulan materias concretas a destinatarios específicos y tampoco requieren acto de transposición, es decir, de transformación al derecho propio del Estado. Aquí tienes un pequeño esquema de las normas de la Unión Europea. Y bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJU, es el encargado de garantizar la aplicación efectiva de estas normas y de resolver los conflictos entre los Estados miembros y las instituciones europeas.
Claro, no se extiende más ya el libro en estas cuestiones, así que pues tampoco lo vamos a hacer nosotros. Bueno, pues con esto hemos terminado la clase. ¿Qué os puedo recomendar en esta segunda vuelta? Que hagáis todos los test, que hagáis todas las cuestiones que tenemos pendientes, que sobre todo hagáis muchos test, corrijáis los test, que os hagáis unos pequeños esquemas de las preguntas de desarrollo y que identifiquéis en el temario las preguntas que caen más en los test. Y si tenéis alguna duda, pues lo ponéis en los comentarios de este vídeo o me mandáis en las redes sociales cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, me preguntáis. ¿Que las posturas positivista y naturalista podían estar más claras? También. Pero bueno, esto es lo que tenemos y con esto es lo que nos va a caer, nos va a caer otra cosa. ¿Que lo entendemos? Sí, hay que entenderlo. Positivista son los textos legislados, la voluntad del legislador, el derecho legislado, y se niega otro origen. Se despoja a la ley de toda consideración ajena al derecho legislado, al derecho positivizado. ¿Vale? Y la postura naturalista, pues ya habéis visto. Lo contrario, hay algo más allá, hay que hablar de varias fuentes normativas, no solamente de una única fuente del derecho, que es el legislado, sino que hay varias fuentes. ¿Vale? Y bueno, y con esto pues hemos terminado, así que os deseo que estudiéis mucho. Nos vemos el próximo miércoles y mucho ánimo y nada, a continuar con los estudios. Un saludo a todos y a todas y nos vemos. Chao, hasta luego, adiós. Gracias por estar ahí, chicos.